Seguimos con nuestro estudio acerca de la familia y todo lo que nosotros estudiamos desde el 5:22 hasta el 6:4, que es donde termina esta sección de la familia en la carta de los Efesios, todo tiene un hilo conductor. Miren con diligencia cómo anden, ya no como necios, sino como sabios, como personas temerosas de Dios. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, y sean llenos del Espíritu. Dejen que el Señor los controle. Sométanse a Él, ríndanse a Él. Despuesito de eso, nos da el mandamiento: sométanse unos a otros. Y en la familia esto sucede, debe suceder en el diseño divino. Aunque nosotros tenemos una estructura bíblica muy delimitada, en la que el Señor estableció a los hombres como cabeza, después a la esposa como su ayuda, y después a los hijos sometidos a ellos dos, nos sometemos unos a otros. Esto no elimina la autoridad del esposo, ni tampoco la autoridad de los padres, sino que la cubre de amor. ¿Ok? Porque un esposo que ama a su esposa, la cuida, la sostiene, la protege, la ayuda. Es afectuoso con ella, es tierno con ella. Esa es la manera en la que él se somete a su esposa. De hecho, ahí mismo en Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y ustedes van a decir: bueno, ahí no se dice que se someta a su esposa. Pero sí dice: como Cristo amó a la iglesia. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Él, como dice Filipenses, se despojó de sí mismo y se vino a ser hombre y nos sirvió a todos y murió por todos, ¿verdad que sí? Él en Marcos 10:35 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, sacrifíquense por ella, vivan, estén dispuestos a morir por ella, estén dispuestos a vivir por ella. Sí hay ahí, ¿verdad?, una manera en la que los esposos se someten a las esposas. Las esposas también son llamadas a someterse a los esposos. Los hijos se someten a los padres, porque cuando se someten a los padres, ellos pueden ser instruidos y corregidos en amor y de manera sabia. Y los padres también se someten a los hijos. Ustedes van a decir: caray, ¿cómo es eso? Bueno, los padres buscan el bien de sus hijos. Los ayudan a crecer espiritualmente, físicamente, emocionalmente. En todas las áreas de su vida, ellos procuran el bien de sus hijos. Esa es la manera en la que ellos se someten. Después vamos a profundizar mucho más en todo esto, pero esa es la idea. Sométanse unos a otros. Y después empieza el texto diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La instrucción para las casadas es bien simple. Es un mandamiento. No dice mujeres cuando tengan oportunidad, ¿verdad? Dice: las casadas estén sujetas a sus maridos. Es bien simple. Y antes de empezar a ver cómo nosotros podemos hacer esto, hermanas, y lo que eso significa para nuestra familia y hermanos, yo quiero que nosotros entendamos bien lo que el texto dice antes de ver lo que el texto significa. ¿Ok? Para asegurarnos de que no estamos pensando en algo que el texto no nos está comunicando. ¿Me explico? Bien, tal vez este va a ser uno de los sermones más poco ajustados a nuestra cultura de lo que ustedes van a escuchar. Tal vez sea muy políticamente incorrecto, pero es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Y es el diseño de Dios para la Biblia. Bueno, antes de empezar con este mandamiento, fíjense en el contexto. El contexto es el de la sumisión mutua, ¿verdad? Que se deben de someter unos a otros. Ya dijimos que en la familia se someten unos a otros, y ya explico un poquito de eso, ¿verdad? Bien, algo más que quiero que noten de este contexto es que es el apóstol Pablo el que escribe. Y tú vas a decir: ¿y eso qué? Recuerden que los apóstoles son las personas a las que el mismo Señor Jesús designó para actuar en su nombre y con su autoridad. ¿Ok?
Entonces, lo que les quiero decir es que aquí el apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo en el nombre del Señor, con la autoridad de Jesucristo, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí es la palabra de Dios para nosotros. Este no es un principio cultural, esta no es una instrucción machista, ¿ok? Esto no es algo que se le ocurrió a nuestra sociedad, esto es algo que el Señor estableció en su voluntad. No fue escrita para la cultura del Imperio Romano hace 2000 años, se escribió para los hijos de Dios, ¿ok? Y es Dios quien nos habla ahora. Ahora sí, vamos al texto. Si ustedes son un poco más estudiosos y si ustedes se ponen a ver las versiones de la Biblia y se encuentran con la del griego original, ustedes se van a dar cuenta que en el griego original no dice estén sujetas. ¿Ok? Esas palabras no están ahí. Entonces tú vas a decir, entonces se le agregaron, le cambiaron. Bueno, no, porque esa idea está en el texto. Mira, fíjate, versículo 21. Sométanse los unos a los otros en el temor del Señor, las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Te fijas? Le quité el estén sujetas, pero la idea permanece. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué van a hacer las casadas con sus propios maridos como al Señor? Bueno, sujetarse, justo lo que decía el versículo 21. ¿Estamos bien? ¿Ya ven por qué les decía que es políticamente incorrecto y fuera de la cultura? ¿A qué mujer joven se le enseña a sujetarse a su marido? Hace un tiempo estaba hablando con unas mujeres jóvenes que se estaban por casar, unas que se casaron recientemente, y les decía, hermanas, a ustedes sus papás les enseñaron cómo debían de tratarlas los hombres, ¿verdad que sí? Y me decían, sí, o sea, un hombre tiene que ser X, Y, Z. Y le decía, ¿y sus papás les enseñaron cómo ustedes tienen que tratar a un hombre? ¿Alguna vez a ustedes les enseñaron, mujeres, cómo deben de tratar a un hombre? En ese sentido, Dios como nuestro Padre Celestial sí nos enseña, ¿ok? Y eso es lo primero que nos pide. Simple, sencillo, ¿ok? Vamos a ir un poquito más profundo después, pero por ahora quiero que entiendas que ese es el mandamiento. Sométanse a sus propios maridos como al Señor, ¿ok? Entonces, ¿a quién deben de someterse? A sus maridos. O sea, las mujeres no se someten a todos los hombres, ¿ok? Eso no significa que las mujeres son menos que los hombres. Eso no significa que las mujeres deben de obedecer a cualquier hombre. ¿Me explico? Ahí dice, sométanse a sus propios maridos, a sus maridos, a ellos nada más. Entonces, las mujeres tienen una relación muy especial con sus esposos. Ellos, los hombres, no están automáticamente por encima de las mujeres por el simple hecho de ser hombre, perdón. El sometimiento de una esposa cristiana es particularmente desempeñado, entonces, ¿dónde? En su familia. ¿Estamos bien? En su familia. Eso es. Entonces les decía, vamos a ir más profundo. Por ahora nada más estamos viendo lo que el texto dice. ¿Ok? Quiero que eso esté claro. Otra cosa, el mandamiento es bien simple. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esta palabra sujetas es la palabra que hemos estudiado antes, que es japotazo. O sea, colocarse uno mismo por debajo de otro. Es la misma idea que nosotros encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 3, para todos los cristianos. ¿Ok? No hagan nada por contienda ni por vanagloria, sino antes bien, considérense o consideren a los otros como superiores a ustedes mismos. Eso es lo que se pide para todos los cristianos, ¿ok? En relación con sus hermanos. Esa es la idea de japotazo. Como dice Romanos 12:10, prefiéranse. Esa es la idea. Colocarse uno debajo del otro voluntariamente por el bien de otro. ¿Estamos bien? Respetando este orden que Dios ha dado en la familia. Entonces, no dice la Biblia,
Si a tu juicio tu esposo está haciendo un buen papel como líder de tu hogar, entonces sujétate. ¿Verdad que no? No dice, si tu esposo es un buen líder, sujétate. No dice, si tu esposo es cristiano, sujétate. Incluso si nuestros esposos no lo son. Si tú eres casada, dice ahí, las casadas, si tú entras con esa etiqueta casada, tu rol es sujetarte al liderazgo de tu esposo. Si ustedes se están sintiendo incómodas, hermanas, nada más quiero recordarles que después de esto viene lo que los hombres deben de hacer, ¿ok? ¿Sale? Entonces, tranquilas. Cada quien tiene su cacho. Ahora, dice, sométanse a sus propios maridos. ¿Cómo tienen que hacer eso? ¿Cómo dice la Biblia que tienen que hacerlo? Como al Señor. Como al Señor. Y ustedes van a decir, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo como al Señor? ¿Como si mi esposo fuera perfecto? ¿Como si mi esposo mereciera mi adoración? ¿Como si mi esposo estuviera en el mismo nivel? No. Miren, en el Nuevo Testamento, esa palabra como se usa de varias maneras. Quiero darles un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo les dice a los hermanos, tuve que hablarles como niños. ¿Eso significa que son niños? No. Simplemente está usando una imagen para ilustrar una manera de hacer las cosas. Ajá. En Mateo 10, 16, el Señor Jesús dijo, les envío como ovejas en medio de lobos. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta cómo se usa la palabra como? En estos versículos que les acabo de decir y en Efesios 5:22, donde dice sujétense como al Señor, es la misma palabra en griego, ¿ok? Entonces se usa de la misma manera. En Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y es la misma palabra en griego. Entonces, ¿cómo? ¿Con ángeles aquí? ¿Con el mar de cristal aquí? ¿Cómo? Bueno, prontamente, rápido, honrándote, que todos te amen. ¿Me explico? Esa es la idea. Entonces, cuando la Biblia dice, esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, no te está diciendo que te sujetes de la manera como lo haces con el Señor, igualito. ¿Me explico? No como si tu esposo fuera el Señor literalmente, sino que te está explicando una manera de hacerlo. Cómo tú debes de tener tu actitud en tu corazón al someterte a tu esposo. Ajá. Tu esposo no es la autoridad suprema, no tiene la misma posición que el Señor en tu corazón, y no Él es tu objeto de la adoración, sino entonces, ¿cómo obedecemos al Señor? ¿Cómo lo obedecemos? Voluntariamente, respetuosamente, ¿cierto? Diligentemente. El pastor John Piper, en uno de sus libros que se llama Pacto Matrimonial, que les haría a todos muy bien leer, dice acerca de la sumisión. La sumisión es la disposición a seguir la autoridad del esposo y la propensión a someterse a su liderazgo. Es una disposición del corazón de estar dispuesto de ya estar predispuesta a. ¿Me explico? Entonces, esa es una manera en la que nosotros podemos entender esta. Pero también hay otra manera. Someterse como al Señor, ¿cómo? Bueno, pues debido a que mi fidelidad es primero con Dios y de que yo amo a Dios y me someto a Dios, entonces porque el Señor me lo pide, lo voy a hacer. Una esposa cristiana se somete a su esposo principalmente porque ella se somete al Señor. Y como el Señor ha dicho, sométanse, me someto al Señor en lo que Él me ha pedido. ¿Me explico? Esa es la idea. Entonces, hermanas, el sometimiento a su esposo, el sometimiento al esposo es un resultado directo de la sumisión a Cristo. Porque confiamos en Cristo
y sabemos que Él siempre nos instruye en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nosotros confiamos y hacemos lo que Él nos ha pedido. ¿Ok? Y hablo y digo hacemos, no porque yo sea mujer y sea esposa, sino porque todos los cristianos hacen lo mismo. Si el Señor nos pide, buscamos someternos de esa manera. Todos lo hacemos. Y como les decía unos sermones atrás, en la familia todos se someten. Todos. En mi casa no mando yo, manda el Señor. Tenemos diferentes posiciones, diferentes roles, pero todos nos sometemos. Creo que en eso quiero ser muy enfático. Así que, queridas hermanas, quiero hablarles con mucha gracia mientras nosotros estudiamos esto, ¿ok? Y con mucho amor y con mucho tacto. Yo sé que tal vez alguna mujer, quizás alguna de ustedes, se casó con el hombre más maravilloso del mundo y más grandioso, y conforme fueron pasando los días y los años, la armadura resplandeciente de ese caballero fue perdiendo brillo. Le tuvimos que hacer espacio a esa armadura porque crecimos un poco. Tal vez las cosas son así. Tal vez en su corazón hay temor de obedecer. Tal vez en su corazón hay resentimiento, hay enojo. Tal vez a veces el orgullo y el rencor hacen que el sometimiento sea más difícil. Pero lo que yo quiero decirles, hermanas, es que en el Evangelio nosotros tenemos esperanza de que todo se haga nuevo. No simplemente para nuestros cónyuges, también para nosotros. Dios nos da nuevas disposiciones del corazón, nuevos afectos, nuevas maneras de pensar. Él nos hace nuevas criaturas y nosotros estamos en Cristo. Tú y yo, hermana, somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios en todo lo que Él nos pide, lo mismo los hombres. Pero, por lo que Dios enseña a través del Evangelio, pues tú y yo podemos ser ayudados y podemos obedecer y podemos ser fortalecidos para seguir su voluntad. Habrá alguna mujer que diga, mira, es que tú no conoces a mi esposo. Es que si tú supieras cómo es, híjole, tú no estarías diciendo eso. No estarías abogando porque las mujeres se sometan a sus esposos. Ahora está este discurso de que los hombres son por naturaleza agresores y malos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que eso suceda? Tal vez alguna de ustedes diría, yo lo respetaría si él fuera más así, o más asá. Es que él es bien... Complétale con lo que tú quieras. ¿Por qué soy yo la que tiene que someterse? O alguien más podría decir, es que él siempre, o es que él nunca, algo, ¿no? O yo lo voy a respetar cuando XY, ¿no? No sé, pues cada una yo creo que puede llenar ese espacio de muchas maneras diferentes. Pero por favor, y esto quiero decirlo con mucha gracia, recuerda que el Señor no te está sugiriendo nada. No te está pidiendo que por favor, si tienes chancita. El Señor ha hablado. Y someterse a su esposo, hermanas, ustedes al hacer eso, ustedes muestran sujeción al Señor primero, confianza en el Señor primero, amor al Señor primero. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, entiendan eso. Miren, vamos a avanzar un poquito más. Porque ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo se ve esto de que nosotros nos sujetamos? O sea, sí entendimos que es un mandamiento, pero en la vida práctica, ¿cómo se ve? O sea, yo quisiera saber más o menos por dónde moverme, cómo tengo que relacionarme con mi esposo y cosas así. Bien, vayamos a la carta de los Colosenses, ¿ok? Está Efesios, Filipenses, Colosenses. En Colosenses 3, en el versículo 18... nosotros tenemos el pasaje paralelo de Efesios 5:22. Paralelo significa que están diciendo lo mismo, ¿ok?
De hecho, si ustedes leen ahí Colosenses 3 y Efesios 5, se parecen un montón, casi te están diciendo las mismas palabras. Colosenses 3:18 dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Ok? Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿qué es eso de que como conviene en el Señor? Bueno, la idea de hacer algo como conviene es de hacer las cosas pues como es adecuado. O sea, lo que es adecuado para una mujer cristiana casada es sujetarse a su esposo. Eso es lo correcto, eso es lo bueno. Esa es la manera en la cual Dios diseñó el matrimonio para funcionar adecuadamente. ¿Ok? Ahora, la esposa no es la única parte de la familia, así como la banda o los pistones no son la única parte del motor. ¿Sí? Pero lo que yo quiero animarte a hacer, hermana, antes de decir, bueno, ¿y los demás qué van a hacer? ¿Y los demás? Toma tú la parte que Dios te ha dado a ti y trabaja en eso. ¿Ok? Toma tú tu responsabilidad y ora para que conforme vayamos avanzando en esto, tu familia también pueda crecer y someterse y ser transformados por la palabra de Dios como oramos hace ratito. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a seguir entonces. Eso es lo correcto para las mujeres casadas, eso es lo adecuado. Tal vez algunas de ustedes todavía no están muy convencidas, hermanos y hermanas, de este asunto, pero quiero recordarles algo. La obediencia abre los ojos. A veces no entendemos por qué Dios nos pide hacer las cosas hasta que las empezamos a hacer. Cuando nosotros somos obedientes, entonces nosotros entendemos por qué las cosas se hacen como se hacen. La obediencia nos ayuda a crecer. Entonces yo te pido que por favor confíes en el Señor. No olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Y no olvides que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Recuerda que los hombres también tienen su parte. A ti se te pide sujetarte. A Él se le pide estar dispuesto a dar la vida. ¿Ok? Cada uno tiene su parte. Nos vamos a ocupar de todo eso, pero por ahora trata de, por favor, pensar en cómo tú puedes funcionar mejor en tu familia. ¿Ok? Mira, vamos a otro texto que nos puede dar un poquito más de luz. Vamos a Tito en el capítulo 2, en el versículo 3. Está Colosenses, Tesalonicenses, y luego está Tito. Tito capítulo 2, versículo 3. Dice, las ancianas, Tito 2:3, ¿ya están ahí? Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué tienen que hacer las mujeres respecto a sus maridos? Amarlos. Deben de enseñar a las mujeres jóvenes cómo amar a su esposo y a sus hijos, ¿verdad que sí? Entonces, a amarlos. Y también dice en el versículo 6, no es cierto, en el versículo 5, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es otra cosa? ¿Cómo se ve este asunto de estar sujetas a los maridos? Bueno, amándolos. Y dice, donde dice sujetas a sus maridos, es la misma palabra, hapotazo, sometiéndose a ellos, ¿ok? El amor que existe en el matrimonio, hermanas, es muy único, es muy íntimo, es muy tierno, muy leal, muy resistente, muy comprometido. Si yo lo pudiera aplicar en mi propio matrimonio, muy duro. Entonces, date cuenta que dice que las mujeres deben de amar a sus maridos. Curiosamente no dice que las casadas deben de estar enamoradas de sus maridos. Y tú vas a decir, caray, o sea, ¿no debemos de estar enamoradas de nuestros esposos? No, no te estoy diciendo eso.
Lo que estoy diciendo es que es el amor lo que sostiene un matrimonio, no el enamoramiento. Porque no siempre nos sentimos súper enamorados de nuestros esposos. No siempre estamos irradiando así amor por el otro. No siempre, a veces hay problemas, a veces es difícil. Nuestro propio pecado hace también las cosas complejas. Pero es el amor lo que sostiene un matrimonio. Es guardar el pacto lo que sostiene un matrimonio, no la sensación del enamoramiento. ¿Me explico? El amor, hermanos, entonces es el motor de nuestro matrimonio. Hay muchas cosas que el pecado y nuestra propia maldad rompen, pero la esperanza para nosotros como cristianos es que Dios puede cambiar todo. Y si tal vez tú no sientes como que amas mucho a tu esposo, y aquí estoy hablando para los dos, hombres y mujeres, recuerda que Dios es amor. Y Dios nos enseña a amar de la misma manera en la que Él nos ama. De hecho, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué maravilla, hermanos! Que no nada más la Biblia nos guía con sabiduría y con algo que es bueno, agradable y perfecto, sino que también la Biblia nos promete ayuda en nuestros esfuerzos de poder ser obedientes al Señor en lo que Él nos ha mandado. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú piensas todavía, Carlos, es que de veras tú no conoces a mi esposo. Para mí es bien difícil mostrarle amor. A veces hace cosas que es bien complejo. Igual también para ustedes, esposos, hombres. Yo quiero que ustedes recuerden Romanos 5:8. ¿Recuerdan lo que dice? Mas Dios muestra para con nosotros en que ¿qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amar a nuestro cónyuge sin fingimiento, profundamente, con ternura, a pesar de las cosas que puedan llegar a pasar, hermanos, es una respuesta que nosotros aprendemos de Dios. Y tomamos del amor que Él nos ha mostrado y que nos ha dado de gracia para poder amar igual a nuestro cónyuge. ¿Me explico? ¿Sí? Piénsenlo. Piénsenlo. ¿Ok? Un versículo más para ver cómo se ve esto del asunto del sometimiento. Efesios 5:33. Vamos a regresar a Efesios. Efesios 5:33. ¿Están ahí? Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para los hombres, así rápido, comercial, ¿cómo te amas a ti mismo? ¿Te procuras? ¿Te cuidas? ¿Verdad que sí? Nadie se anda mochando las manos, ¿verdad? Solito. Nadie se lastima solo. ¿Cómo procuras tu cuerpo? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, dice, amen a sus mujeres como ustedes mismos. Dice, y las mujeres, ¿qué cosa? Respeten a sus maridos. Esa es otra manera en la que podemos ver una lucecita de cómo se ve el sometimiento en la Biblia. Mostrando respeto. Eso no significa que pretendas que tu esposo es perfecto todo el tiempo, ¿ok? ¿Sí? No se ve así. Pero sí significa que con regularidad nosotros podamos demostrar aprecio y estima. Cuando nosotros respetamos a alguien, eso hacemos. Mostramos aprecio y estima. Hermanas, ustedes pueden hacerlo de muchas maneras. Y una manera muy única que ustedes tienen para hacerlo es con sus palabras. De veras, ustedes no saben el poder tan inmenso que tienen en su boca.
La palabra de Dios dice que una mujer sabia edifica su casa, pero una mujer necia con sus propias manos la destruye. La Biblia también dice que nuestra boca tiene un poder grande, no para hacer milagros y cosas de esas, pero algo que Job recuerda mucho es que la lengua de un sabio es como medicina, pero la de los necios es como golpes de espada. Y ustedes, hermanas, tienen un poder inmenso con su boca, tanto para construir su hogar como para destruirlo. Hay pocas opiniones que yo respeto más que las de mi esposa. Muchas personas me podrán decir, sí, Carlos, dale, haz lo que quieres hacer. Pero si mi esposa me dice, Carlos, debes de tener cuidado. Mira, ¿sabes qué? El mundo me puede decir lo que quiera. La voz de mi esposa es muy única. Ustedes tienen un poder muy grande con sus palabras. Muy, muy, muy grande. Pueden mostrar mucho respeto o mucho desdén facilito. Entonces, con sus palabras también mostramos respeto con nuestras acciones. La manera en la que tratamos a otros. Pero una manera en la que a veces no pensamos mucho respecto al respeto es con nuestro pensamiento. A veces pensamos que si hablamos bien de alguien y lo tratamos bien, con eso ya basta, pero aquí en nuestra cabeza todavía tenemos ideas de que es bien X o muy Y o lo que tú quieras. Y yo creo que una manera de respetar también es con nuestra mente. Así que yo le quiero animarlos a todos ustedes, pero especialmente a ustedes, hermanas. ¿Qué es lo que más ves en tu esposo? Lo que él hace bien, sus virtudes. Cuando recién los conocían, como que era más fácil hacer eso, ¿verdad? Pero ¿con qué se ha llenado tu mente? ¿Es más fácil para ti quejarte de tu esposo que ser agradecida por tu esposo? ¿Cómo le hablas? Especialmente cuando estás en privado. Y especialmente cuando no estás de acuerdo con lo que te está diciendo. Déjenme darles otra manera de cómo pueden someterse a sus esposos. ¿Cómo los escuchas? Especialmente cuando tú no estás de acuerdo. ¿Los ignoras? ¿Te ofendes? ¿Respondes con agresión? El respeto se da de muchas maneras. Muchas maneras. Pero especialmente yo quiero animarlas a pensar en esas tres. Con nuestras palabras, con nuestros hechos y con nuestro pensamiento. Las casadas respeten a sus esposos. Eso dice Efesios. Y voy a terminar con esto y tal vez siga la próxima semana porque creo que es importante que ustedes entiendan muy bien el rol de las esposas. Pero quiero enseñarles algo muy importante de la sumisión. Como les dije hace ratito, la sumisión no es decir que sí a todo. No es que él sea perfecto. ¿Me explico? Y de eso tenemos un ejemplo muy claro en Primera de Pedro capítulo 3. ¿Podemos ir para allá para terminar de ver cómo es que se ve la sumisión? Y yo de verdad esperaba avanzar más, pero solo vamos a estudiar el versículo 22. 3:1. Dice: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. ¿Se dan cuenta cómo siempre que la Biblia habla de las esposas dice sujétense, sujétense? Ese como que siempre es el tenor. Y luego dice: sujétense a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa, que su atavío, o sea, su arreglo,
no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el que es incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Afable es suavecito, tierno, ¿ok? Que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes, habiendo venido a ser sus hijas, hacen bien sin temer ninguna amenaza. Y luego dice, maridos, ustedes y de igual manera vivan con ellas sabiamente, dándoles honor. ¿Te das cuenta otra vez cómo está ahí el principio de sométanse unos a otros? ¿Sí? Pero respecto a las mujeres, fíjense lo que dice aquí en el versículo 3. ¿Cómo se ve la sumisión? Bueno, date cuenta que, por ejemplo, ahí en el versículo 1, donde dice, ustedes mujeres están sujetas de sus maridos para que también los que no creen sean ganados a la palabra. Date cuenta que esta mujer, que tiene un esposo incrédulo, está en desacuerdo con él sobre la cosa más fundamental y trascendente de toda la existencia en el universo entero. Ella cree en el Señor Jesús, él no. ¿Ya viste? Pero la Biblia no está diciendo, bueno, pues renuncia a tu fe para someterte a tu esposo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Aunque ella es llamada a someterse, eso no significa que ella está de acuerdo con todo. ¿Lo ves? Ella no está de acuerdo con este asunto en el que es fundamental para la vida de uno, para la eternidad de uno, para nuestra familia. ¿Te das cuenta? Pero date cuenta de esto. Esto es para algo que son mujeres que ya están casadas con un incrédulo. No está diciendo a las mujeres que se vayan a buscar un esposo incrédulo. Es las que ya están casadas y creyeron en el Señor. Bueno, ese es el asunto. No está de acuerdo. Eso es lo primero que quiero que veas. ¿Te fijas? Entonces la sumisión no es estar de acuerdo en todo. Segundo, ella no sigue a su esposo en lo que es incorrecto. Él no es creyente y Pedro no le pide a ella que renuncie a su fe para seguirlo. Si el esposo es idólatra, ella no lo sigue. Ella dice, o más bien Pedro dice ahí, que ellas deben de comportarse de tal modo que ganen a sus esposos. ¿Te fijas? Ella busca ser un agente de cambio para su esposo. Entonces, también derivado de eso, la sujeción no es como de que, bueno, ya te casaste así con tu esposo y lo tienes que aceptar y amar como él es, sin pedirle que cambie nada. Y eso es muy común para los que son más jóvenes. Si te va a querer así como estás. Y si no, no. ¿Por qué? Esta esposa no hace eso. No dice, bueno, pues mi esposo se va al infierno, pues ni modo, yo... ¿Me explico? Ella busca ser un agente de cambio positivo para su esposo. ¿Ok? Entonces, la idea de Pedro no es que la esposa en sumisión a su esposo haga todo lo que el esposo dice y no la piense y no sugiera nada y no le diga, oye, ten cuidado con esto. ¿Me explico? Esa no es la idea del apóstol Pedro. La idea del apóstol Pedro no es que las mujeres no piensen, no escuchen, no digan y que obedezcan así como esclavos, como sirvientes. Esa no es su idea. La idea de Pedro aquí es que la sumisión de la esposa, primero al Señor, confiando en el Señor, y después a su esposo, por esa conducta, los esposos puedan ser ganados, puedan ser cristianos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el papel de la sumisión? La sumisión, lo que hace maravillosamente en la familia es que ayuda a que el líder de la casa haga lo correcto. ¿Me explico?
que él haga lo que es la voluntad del Señor hacer. Ese es el asunto de la sumisión y de la ayuda. ¿Ok? No que se haga lo que la esposa dice. No que se haga lo que ella piensa que es mejor. Que se haga lo que Dios dice. Ustedes nos ayudan a nosotros a cumplir eso. ¿Y saben qué, hermanas? Cuando ustedes no están de acuerdo, ustedes pueden seguir demostrando amor, respeto, ¿ok? Cuando ustedes se acercan con su esposo y dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres hacer esto, pero por favor considéralo, la verdad es que no me siento en paz con esto. Ustedes pueden seguir mostrando sumisión a su esposo cuando le dices, oye, ya sé que ya lo pensaste mucho y que sí lo quieres hacer, pero todavía no me siento segura, ¿podemos hablar más al ratito? Y hombres, si su esposa llega a hacer eso, denle muchas gracias a Dios, y lo peor que pueden hacer es decirle, mira, ya te dije que no, vete, déjame en paz. Si tu esposa te está ayudando, si tu esposa está viendo algún peligro, no da gracias a Dios y escúchala. Por lo menos escucha lo que ella tiene que decir. Y esto que les voy a compartir ahorita no es mío, pero sí es de una hermana a la que yo respeto mucho. Y ella dijo una vez, ella estaba enseñando a otras mujeres y decía la hermana, mujeres, de veras, cuando su esposo esté haciendo algo y que ustedes todavía no están tan de acuerdo con que se haga, sométanse. Sométanse, porque si su esposo se llega a equivocar, va a necesitar ayuda. Y decía ella, y las cosas no van a salir tan mal como pudieron haber salido. Ustedes van a proteger a su familia y van a ayudar a su esposo. En su libro Pacto Matrimonial, también el pastor John Piper escribe sobre su esposa Noel y dice, llega un punto en el que si mi esposa no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, ella decide someterse al Señor primero. ¿Me explico? Y aquí hay una palabra para los hombres. Tengan cuidado de hacer lo que es correcto. Yo de veras doy gracias a Dios que no me dio hijas. O sea, sí, pero ¿por qué? Yo hubiera sido muy mendigo con cualquiera que se les hubiera querido acercar. Pero de veras malo. Pero como dijo el Señor Jesús, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial. Y si tú tienes una esposa que es cristiana, tú debes de recordar que su padre la cuida.